Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario web LATAM. El día de hoy vamos a brindar el tema de ventilación en sistemas de acondicionamiento de aire impartido por el ingeniero David Andrés Ortiz Cornejo, quien es ingeniero de proyectos en Soler y Palau, Colombia. Les recordamos que todas las preguntas se realizan de forma escrita en la sección de preguntas o chat que se encuentran en la parte superior derecha de su pantalla y serán respondidas al final de la presentación. David, comenzamos. Gracias. Bueno, gracias Victoria, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es David Andrés Ortiz Cornejo, como ya les digo Victoria, soy ingeniero mecánico y me desempeño como ingeniero de proyectos en Soler y Palau, Colombia. Hoy voy a contarles un poco acerca de la ventilación en sistemas de acondicionamiento de aire. Entonces, pues para empezar, les voy a presentar un poco de lo que son las generalidades de un sistema HVAC, algunos elementos, conceptos básicos. Después les voy a hablar ya como tal de la influencia de la ventilación en los sistemas HVAC o de acondicionamiento de aire. Para pasar a hablarles un poco de recuperación de energía y enfriamiento evaporativo, que son alternativas que se han desarrollado en la industria con el fin de reducir costos o reducir consumos de energía en los sistemas HVAC. Entonces, pues nada, empecemos. Un sistema HVAC tiene como propósito generar o crear unas condiciones de temperatura, humedad, calidad de aire adecuadas son necesarias para el bienestar de las personas y o la conservación de algunas cosas. Como tal, un sistema HVAC, la climatización es esto que les menciono, generar estas condiciones. Y la climatización encierra dos conceptos, que son el acondicionamiento del aire y la ventilación. El acondicionamiento del aire básicamente es el proceso o el tratamiento el cual se le da al aire para modificar las condiciones de temperatura y humedad de acuerdo a unas necesidades determinadas. Y la ventilación es la parte del sistema HVAC que se encarga de sustituir una porción de aire interior que se considera indeseada, pues bien sea por las condiciones de temperatura, humedad, olores que tenga, que puedan ser nocivas para las personas, por una porción de aire exterior que venga en mejores condiciones, que esté filtrada, etc. Como consideraciones generales, pues las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de acondicionamiento de aire. Bueno, perdón, hago una salvedad. Cuando yo hablo de acondicionamiento de aire, pues en general la norma americana habla de un sistema HVAC, Heating, Ventilation, Air Conditioning, que sería calentamiento, ventilación y acondicionamiento de aire. También es normal encontrar en la norma europea que el acondicionamiento de aire hace referencia tanto a la calefacción como a la refrigeración. Entonces, pues hacer esa salvedad es más un tema de concepto, pero pues al final el propósito de un sistema HVAC es el mismo, que es generar unas condiciones de confort adecuadas para el bienestar de las personas. Como consideraciones generales, pues a la hora de diseñar un sistema HVAC, se deben tener en cuenta los detalles de las edificaciones, detalles de construcción, dimensiones físicas, pues ya que todo esto va a influir en la disposición, en la instalación de los equipos, condiciones ambientales, temperaturas de diseño, humedades, la ocupación y la actividad de los recintos, infiltraciones y ventilación y los horarios de uso. En la infiltración me va a tener un poco, porque pues las infiltraciones, la infiltración es un concepto que influye directamente en los sistemas HVAC que tiene que ver con la ventilación, ya que son como fugas incontroladas de aire hacia el interior de las edificaciones.
pues a través de las diferentes aperturas que pueda tener una edificación, bien sea una ventana, una puerta o aperturas involuntarias en techos o pisos. Entonces, pues estas infiltraciones se generan debido a diferencias de presión y estas infiltraciones generan una carga térmica que se estimaba anteriormente que estaba alrededor del 10 al 30% de la carga térmica que pueda tener un sistema HVAC. Entonces, pues por eso son tan considerables, por eso es importante tenerlas en cuenta a la hora de hacer un diseño de un sistema HVAC y un diseño de un sistema de ventilación. Como conceptos generales, pues que se deben tener en cuenta para el diseño de un sistema de ventilación, pues el caudal, que es básicamente la cantidad de aire, de volumen de aire que se mueve en un tiempo determinado. Traducido a la ventilación, es la cantidad de caudal o la cantidad de aire que requiere un sistema para mejorar las condiciones ambientales, sacar calor, olores, polvos, grasas, entre otros. Y la presión o la pérdida de carga, pues es la fuerza que se ejerce sobre, en este caso, la ductería, eh, y genera un rechazo a que se genere el paso de aire por la ductería. Pues tener en cuenta que está la presión estática, que es la que se genera en todas las caras, hacia todas las caras de la ductería, y la presión dinámica, que se genera en la dirección del flujo del aire. Y bueno, pues esto genera una presión total, que es la suma de las dos presiones mencionadas anteriormente. Como elementos básicos de un sistema HVAC, uno dice, pues digamos al principio, olvidé comentarles, yo me voy a enfocar más, me voy a enfocar netamente en la ventilación. Ahorita vamos a hacer un repaso igual de los elementos básicos que tiene un sistema HVAC, pero pues vamos a ahondar un poco más en la ventilación, que es lo que nos compete y lo que nos interesa hoy. Eh, Elementos pues básicos de cualquier sistema de acondicionamiento de aire o cualquier sistema de climatización o cualquier sistema HVAC, pues equipos de regulación y control, que son básicamente los equipos que se encargan de censar o de medir el estado del clima del aire en un recinto o en cualquier zona, con el fin de corregir ciertas desviaciones que se pueden estar presentando respecto a los parámetros de diseño, como simplemente mediante una señal, un impulso electrónico le da una orden a un equipo de cambiar sus condiciones de operación para pues, llegar a las condiciones de diseño deseadas. Estos pueden ser térmicos, pueden ser electromecánicos, pueden ser neumáticos, eh, pueden ser también electrónicos. Entonces, siempre muy importante en cualquier sistema HVAC los elementos de control, que son los que van a dictar cómo va a ser el funcionamiento de todo el conjunto del sistema. Los ventiladores, que es lo que nos compete a nosotros, que son los equipos o los elementos, las máquinas encargadas de poner en movimiento el aire, con el fin de generar renovaciones de aire, suministros, extracciones. Los climatizadores o unidades de manejamiento o unidades de tratamiento de aire, unidades manejadoras de aire o unidades de tratamiento de aire, que son máquinas que cuentan con diferentes secciones con el fin de acondicionar el aire para aportarlo a los diferentes recintos en las condiciones requeridas. Secciones como mezcla de aire, secciones de filtrado, secciones de enfriamiento, que puede ser con agua helada o gas refrigerante, por ejemplo, secciones de calentamiento, que pueden ser también con agua, con resistencias eléctricas o con cámaras de calentamiento, eh, secciones de humidificación, secciones de ventilación y secciones de recuperación de calor. Otros elementos presentes en un sistema HVAC son los productores de frío y calor,
que pues vienen siendo las unidades condensadoras, las unidades evaporadoras, calderas, chillers, torres de refrigeración, todos estos diferentes elementos con los que se puede generar gradientes de temperatura, son los productores de frío o de calor. Y otros elementos que son, pues, son los que se encargan como del movimiento de los fluidos en estos sistemas, compresores, equipos de bombeo, las tuberías, conductos, válvulas, otros elementos complementarios como pueden ser difusores, rejillas, plenums, que pues son los encargados de la distribución ya del aire tratado en los diferentes recintos o zonas a climatizar. Y ya un poco entrando más en materia a fondo, lo que no, pues digamos lo que nos compete, que es la influencia de la ventilación en los sistemas HVAC. Es importante aclarar que siempre que se tenga un sistema de extracción en un sistema HVAC se debe reponer alrededor del 80-85% del aire extraído, o sea, un sistema de suministro, con el fin de no afectar el sistema de acondicionamiento de aire. Para hablarles de la ventilación en los sistemas HVAC, me voy a basar en la norma ASHRAE 62.1 y bueno, 62.2, que es la norma americana. Aquí en Latinoamérica, en general los países, digamos, las normas que regulan los sistemas de climatización están hechas, están basadas en esta norma ASHRAE 62.1. Entonces, en la 62.1 y 62.2, la 62.1 hace referencia a edificaciones residenciales de baja altura, 3 pisos o menos, y la 62.2 hace referencia a las edificaciones con fines comerciales e institucionales, pues de mayor tamaño. Un esquema básico, aquí les presento un esquema básico de un sistema de ventilación. Me voy a detener un poco a explicar diferentes conceptos que se tienen o pues diferentes elementos que se pueden presentar en un sistema de ventilación. Este esquema es de la ASHRAE 62.1 del 2010, en el cual pues, se encuentran los mecanismos de filtración, que son dispositivos o combinación de dispositivos cuya aplicación es reducir la concentración de contaminantes en el aire, como microorganismos, olores, polvos, humos, partículas respirables, gases, vapores, entre otros. Están las unidades de acondicionamiento de aire, como ya mencioné antes, que digamos que es el equipo encargado de tratar el aire para llevarlo a las condiciones de temperatura y humedad requeridas. Hay diferentes conceptos de aire, como aire extraído o aire de escape, que es el aire que se retira de un espacio y se descarga hacia el exterior, pues fuera de la edificación, mediante un sistema de ventilación mecánica o de ventilación natural. También está el aire de retorno, que es este aire que se retira de un espacio que ya fue ventilado, y pues este aire puede tener dos funciones, puede ser recirculado o puede ser extraído. Digamos que para recircularlo pues es importante que el aire esté en condiciones óptimas, entonces pues se tiene que volver a pasar por un mecanismo de filtración para poder volver a suministrar este aire de retorno. Está el aire de ventilación, que la RAE lo define como la porción de aire suministrado que es la suma, por decirlo de alguna manera, del aire exterior más cualquier aire recirculado o de retorno que haya sido tratado, como les mencioné antes, con el fin de mantener las condiciones de calidad de aire requeridas.
Otro concepto que tenemos en la ASHRAE 62.1 es el aire de suministro, que se suministra mediante sistemas de ventilación mecánica o naturales a un espacio, y es simplemente la combinación de cualquier aire exterior, recirculado o aire de transferencia. En este diagrama la ASHRAE no muestra el aire de transferencia, pero pues es importante aclarar que el aire de transferencia es cualquier aire interior que se mueve de un espacio a otro, eh, de un espacio interior a otro espacio interior, valga la redundancia. Tenemos el aire exterior o el aire ambiente, que es el aire que ingresa a una edificación a través de nuestros sistemas de ventilación o mediante aberturas para ventilación natural como puertas, ventanas o mediante las infiltraciones que les mencioné antes y pues, que se genera por diferencias de presión, sistemas de presión negativa, pues que van a permitir el ingreso de este aire. También está el aire de reposición o también es conocido como el make-up, que básicamente combina aire exterior y aire de transferencia y es destinado a reemplazar el aire de extracción y las exfiltraciones. ¿Qué son las exfiltraciones? Es el concepto contrario a una infiltración. Eh, Básicamente, pues es todo ese aire que se escapa por todas estas aperturas que hay en las diferentes edificaciones. Em, entonces, pues estos son conceptos muy importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de ventilación. También tenemos los sistemas de recuperación de energía. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos, pero pues son dispositivos cuya aplicación es suministrar aire, eh, y mediante una transferencia de energía que se produce al interior del equipo, generar un ahorro de energía. Esta transferencia de calor pues se produce entre las corrientes de aire de entrada y de salida. Eh, También, bueno, yo les he hablado de ventilación mecánica y ventilación natural. Y pues básicamente la ventilación mecánica es el movimiento del aire dentro o fuera de un edificio, o sea, suministro de extracción, mediante equipos de ventilación mecánica, eh, haciendo la distribución o el suministro de la extracción otra vez mediante rejillas de ventilación o de expulsión. Y la ventilación natural, pues como ya les mencioné, es este aire que entra o sale de una edificación, pues por las diferentes aperturas que se puedan generar, son las infiltraciones o exfiltraciones. Es importante también a la hora de diseñar un sistema de ventilación, tener en cuenta las clases de aire. La RAE 62.1 nos menciona los aires clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Si lo buscan en RITIE, que es la norma europea, les hablan de oda y de ida. Pero pues como les mencioné hoy, yo voy a hablarles les voy a hablar es del álgebra, y el aire clase 1 hace referencia a un aire con baja concentración de contaminantes, baja intensidad sensorial y un olor inofensivo. ¿Qué es la intensidad sensorial o de irritación sensorial? Eh, La OMS definió hace un tiempo el síndrome del edificio enfermo, para las edificaciones cuyo ambiente genera cierto malestar en las personas, dolor de cabeza, náuseas, mareo, ojos llorosos, garganta reseca, congestión. Cuando en el AISRAE se menciona un aire clase 1 con baja intensidad de irritación sensorial, hace referencia a que el aire en estos recintos
no genera estos efectos. Entonces es un aire que puede ser adecuado para recirculación, retorno o transferencia. Como les mencioné, que es pues intercambiar aire de un espacio interior a otro sin ningún inconveniente. Un aire clase 2 ya es un aire que tiene una concentración moderada de contaminantes, ya tiene una leve intensidad de irritación sensorial. Entonces, pues hay que tener en cuenta que este aire solo es apto para retorno y o transferencia a espacios con fuentes de contaminantes similares o un propósito de utilización del espacio similar. Igual que el aire clase 3. Solo que este es apto, bueno, el aire clase 3 solo es apto para recirculación dentro del mismo espacio. Ya es un aire con aún más altas concentraciones de contaminantes, la intensidad de irritación aumenta, los olores ya pueden ser nocivos. Entonces, pues hay que tener en cuenta que este aire clase 3 solo se puede recircular en un sistema eh, a otro recinto que tenga la misma clase de aire. Y el aire clase 4 es un aire que ya no es apto para la recirculación o la transferencia. Se debe filtrar antes de expulsarlo al exterior para evitar contaminación. Y nada, pues claramente es más nocivo. Los olores ya son altamente ofensivos. Eh, y pues la intensidad de irritación que se genera es mucho más alta. La HRE define como el caudal mínimo requerido como la suma de una rata de aire que depende de la cantidad de personas en un recinto a ventilar, más la rata de aire requerida para el área a ventilar. ¿Cómo lo muestra la HRAE? Lo muestra como está en esta tabla, la tabla 6.1. En esta tabla hay que hacer una salvedad, y es que está dada para flujos libres de humos de tabaco. Se debe tener en cuenta que el flujo que se menciona aquí en esta tabla puede no ser suficiente si hay emisiones de partículas o materiales nocivos en el ambiente. También tener en cuenta que si se tiene un aire húmedo, un ambiente húmedo, perdón, se requeriría una ventilación o una extracción adicional a lo que uno ya calcula acá. Y pues como mencioné al principio, que estos rangos expresados aquí en esta tabla no aplican para extracciones especiales como extracción de humos, vapores, gases explosivos. Entonces pues tenerlo en cuenta. ¿De qué depende? Como les mencioné, la tabla muestra un caudal de aire requerido en función de la ocupación, tanto en CFM como en litros por segundo, y un caudal de aire requerido en función del área a ventilar, tanto en pies cuadrados como en metros cuadrados. Y bueno, estos parámetros dependen de qué tipo de espacio, de recinto se está diseñando. También la clase de aire, para que lo tengan en cuenta, la pueden ver en esa tabla. Y, y nada, un ejemplo muy rápido de lo que sería un cálculo de caudal. Un ejemplo para unas oficinas en Bogotá, con un área conocida y una ocupación conocida, es simplemente ir a la tabla, buscar el tipo de espacio, la categoría del recinto,
buscar la rata de caudal necesaria por persona y la rata de caudal necesaria por área y reemplazar en la ecuación, donde yo ya conozco el área, conozco la ocupación y de la tabla, pues según las unidades que maneje, extraigo los datos. Entonces me dice que la rata por persona para unas oficinas es de 2.5 litros por segundo por cada persona y que la rata por área es 0.3 litros por segundo por metro cuadrado. Entonces, simplemente es una estimación de caudal muy sencilla. El álgebra de 62.1 tiene otras consideraciones, otras fórmulas, ya cuando son aplicaciones que tienen, no sé, gases nocivos o, bueno, lo que les mencioné ahorita que no estaba incluido, que haya humos, o que haya humedad en el ambiente, pues la RAE también les dice cómo hacer este cálculo, también está por ahí las fórmulas, recomendación pues que busquen estas fórmulas, pues para que el diseño de su sistema de ventilación o de su cálculo de caudal sea bastante más preciso. Otro cálculo de caudal que se puede hacer es por las renovaciones hora. Eh, una renovación, pues es el cambio del volumen total del aire en un recinto determinado, en un espacio, en una zona determinada, por cada hora. Esta tabla que les voy a mostrar es del manual de ventilación de Soler y Palau, donde muestra las renovaciones necesarias según el tipo de recinto. Entonces, pues es simplemente reemplazar en la fórmula, si ustedes ya conocen el volumen, el caudal sería la cantidad de renovaciones por el volumen. Si ustedes ya conocen el volumen de un recinto y tienen en la tabla las renovaciones hora, pues también ya tienen su cálculo del caudal. Tener eso en cuenta. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta para, para el diseño de un sistema de ventilación en sistemas HVAC? Tener en cuenta una correcta distribución de entradas y salidas de aire. Idealmente, o pues digamos que en el mejor de los casos, se debe ubicar el suministro y la extracción en puntos opuestos para hacer un barrido adecuado del aire. Hacer una buena distribución también de las rejillas, tanto de impulsión como de extracción, porque pues no siempre en una edificación va a ser lo mismo ventilar una oficina unipersonal que una sala de juntas. En la sala de juntas de pronto seguramente no está en funcionamiento todo el tiempo, pero pues cuando esté más llena va a requerir un caudal más alto que en una sala, que en una oficina unipersonal. Entonces, pues tener en cuenta todos estos detalles que en un sistema de ventilación son importantes para distribuir bien los caudales tanto de suministro como de extracción en el sistema. Pues como les mencioné, la adecuada distribución de los difusores y rejillas, pues garantizando una renovación en toda la superficie ocupada. También es importante en espacios cerrados, en recintos cerrados, cuando hay más contaminación en un espacio, en un recinto de una edificación, como puede ser un baño o una cocina, es generar gradientes de presión para controlar las zonas con más contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sistema de extracción en el que voy a tener unos baños, una cocina, unas salas de estar o unas habitaciones, cualquier otro tipo de recintos. Por ejemplo, en los baños yo debo generar una diferencia de presión negativa
para evitar que el aire viciado que está en esos espacios salga hacia los otros espacios, pues que no tienen el mismo nivel de contaminación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si estos fueran los baños, se les genera un gradiente de presión de menos 20 pascales y aquí tuviera un espacio con, no sé, alguna campana o algo que genere vapores, que también genere contaminación, también tengo que generar un gradiente de temperatura con respecto a los demás espacios o recintos de la edificación, con el fin de que el aire viciado no salga, que el flujo del aire sea en dirección de donde está el aire más contaminado y ya ese poder extraerlo al exterior. Eh, otro concepto que tiene en cuenta la ASHRAE 621, que es muy importante y también lo tiene RITIE, es el distanciamiento entre la entrada y la salida de aire. ¿Qué quiere decir esto? Distanciar las tomas de admisión del aire de suministro, que en este caso sería aire exterior, y las rejillas de descarga del aire extraído, que sería pues el aire interior que ya está para sacar al ambiente. El distanciamiento entre estas tomas depende pues de la clase de aire, la aplicación, y el ASHRAE dice cuánto debe ser la distancia mínima, tanto en pies como en metros, según sea necesario. ¿Qué más es importante a la hora del dimensionamiento de un sistema de ventilación? Proyectar redes de conductos equilibradas, evitar tramos muy largos de ductería, esto con el fin de reducir fugas, evitar cambios bruscos de geometría de sección transversal, codos rectos o elementos que puedan generar una pérdida de carga más alta en el sistema. También, pues, porque la pérdida de carga depende de la rugosidad del material, de la longitud de la tubería, del área de la sección transversal, de la velocidad en los conductos. Entonces, pues es importante tener esto en cuenta. Otros conceptos para tener en cuenta son la velocidad permisible en ductos. Eh, También hay normas que dictan cuánto es la velocidad permisible en un tramo de ductería según sea la aplicación del recinto. No es lo mismo la velocidad permitida en unas oficinas que la velocidad permitida en una nave industrial, en una bodega. No es la misma velocidad en el sistema de ductería por temas de ruido, que es muy importante en estos sistemas. Entonces, pues también tenerlo en cuenta. Yo les mencioné ahorita algo de la filtración o los mecanismos de filtración. eh, y pues el único mecanismo que está avalado por las normas es la filtración mecánica. Mecanismos de limpieza hay muchos. Filtración mecánica por radiación, electrostática, ionización, fotocatálisis, absorbentes, pero, pero la única que está avalada por las normas es la filtración mecánica, que es un sistema mecánico muy sencillo que se comporta como un tamiz. Entonces el filtro, en función de su eficiencia, retiene partículas de mayor o de menor tamaño, según la eficiencia que tenga. Tener en cuenta que pues como les mencioné, para las diferentes aplicaciones, la selección de equipos es importante por temas de niveles sonoros, consumos de potencia, voltajes también, todas estas condiciones que les mencioné, características constructivas que tienen las edificaciones, que hacen que un equipo sea adecuado, ¿no?
para un sistema. Un ejemplo de equipos silenciosos son los TD Silent, que son para aplicaciones residenciales, aplicaciones de oficinas, sitios donde pues el nivel sonoro puede ser bastante molesto y pues generar una molestia, ya no tener el confort necesario en el espacio para estar bien. Cajas de ventilación también. Entonces, pues esto es más como para recordarles que esos detalles que tienen que tener en cuenta a la hora de la selección de un equipo, que sea el adecuado para un sistema, cuánto espacio tienen de pronto disponible en un cielo raso para instalar, o si va a quedar instalado al exterior, qué tanto ruido va a hacer y qué está rodeando la edificación. Claramente, pues que cumpla con las prestaciones requeridas de caudal, potencia, consumo eléctrico, todos estos conceptos que influyen pues a la hora de la selección de un equipo. Ahora vamos a hablar un poco de recuperadores de energía, que son alternativas que se han desarrollado con el tiempo para, para pues, generar un ahorro energético y una reducción de carga térmica en el caso de los recuperadores de energía. ¿Qué es un recuperador de energía? Pues es un equipo que básicamente permite ventilar un espacio determinado según sean las condiciones requeridas, perdón, controlando las pérdidas de energía. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en dinero. Menor energía consumida, pues menor dinero gasta, menos dinero que se gasta. ¿Cómo es el funcionamiento de un recuperador de energía? Básicamente lo que hace es tomar el aire exterior para ingresarlo a un recinto y lo hace pasar por un intercambiador de calor y al mismo tiempo está tomando el aire interior que ya ha ventilado el recinto, que ya está, digamos, contaminado por las diferentes condiciones que pueda haber dentro del recinto y lo quiere extraer. ¿Qué hacen los intercambiadores? Generar una transferencia de calor entre estos fluidos al interior mediante un core, que es el intercambiador de calor. Y, pues al generar ese intercambio de temperatura, lo que hace es aprovechar la temperatura y la humedad del aire para llevar el aire de suministro a las condiciones deseadas. Aprovechar la humedad y la temperatura del aire de extracción, valga la aclaración. Y digamos que básicamente ese es el funcionamiento. Algunos sirven para recuperar energía sensible, que son los térmicos, y otros para recuperar energía sensible y latente, que son los entálpicos. Estos son los que les voy a explicar un poco hoy. Igual, si quieren ahondar el tema, hay una charla que se impartió tal vez el año pasado, la impartió un ingeniero de Soler y Palau en México, Héctor Sotelo, la encuentran en YouTube, que pues digamos da más el tiempo, él habló más de estos sistemas para que la revisen y ahonden más en el tema. Tipos de recuperadores de energía, flujo cruzado, que básicamente son intercambiadores en los que el aire de entrada y de salida se cruzan al interior, como lo muestra la gráfica. Pues ya que van en diferentes sentidos, son en sentido perpendicular el uno del otro. Estos alcanzan eficiencias de alrededor del 75% en la recuperación de la energía. Están los intercambiadores de flujo paralelo. Estos tienen una mayor área de contacto entre los fluidos y un mayor tiempo de contacto al ir los fluidos en la misma dirección, tanto suministro como extracción. Entonces, pues al ir en la misma dirección alcanzan unas eficiencias más altas, alrededor del 95%.
alrededor del 95% en deficiencia en la recuperación. Y están los rotativos, que pues es el intercambio de calor entre dos flujos que se producen gracias al movimiento rotativo, valga la redundancia, del mismo intercambiador. Eh, estos recuperadores tienen unas celdas que se cargan, que se calientan, perdón, por el fluido caliente que pasa a través de este intercambiador. Y pues debido a la rotación, esas mismas celdas ceden el calor al aire de suministro o al flujo de aire frío. Y con este tipo de recuperadores se alcanzan eficiencias de alrededor de un 85%. ¿Qué ventajas tiene utilizar un sistema de recuperación? Eh, pues proporcionan una mayor eficiencia energética al recuperar parte de la energía del aire que sale o el aire que se está extrayendo de la edificación para transferirla al aire de suministro. Eh, entonces, pues sí, la demanda energética disminuye y pues se llega al objetivo de climatizar y se está ahorrando dinero en energía. Eh, También pues tienen, digamos, la ventaja que estos recuperadores incluyen filtros, ya incluyen el sistema de filtración, pues entonces el aire que se va a generar, a suministrar, pues va a llegar con las condiciones adecuadas al interior del recinto, pues porque ya va a ser un aire limpio. También, pues aunque es necesario o es aconsejable hacer, pues digamos que el estudio económico de en cuánto tiempo se va a recuperar la inversión en energía, vale la pena aclarar, ahorita recuerdo un caso donde en un sistema de refrigeración se requerían 18 toneladas de refrigeración. No me acuerdo la aplicación, pero mediante el uso de recuperadores de energía, eh, esta carga térmica, estas toneladas de refrigeración, se reducían como a 10 u 11 más o menos. Entonces, pues es un equipo de climatización, de acondicionamiento de aire mucho más pequeño, una condensadora más pequeña, evaporadores más pequeños. Entonces, pues ahí también hay un ahorro, también al ser pues, más pequeños, también es un menor consumo de energía por parte de esos equipos. Eh, estos recuperadores de calor pues, son sistemas idóneos para aplicaciones domésticas, no se da mucho aquí en Sudamérica, pero pues, o en Latinoamérica, pero pues en algunos casos se puede dar. Y pues oficinas, edificios públicos, eh, y pues aplicaciones como esta. Otra alternativa que se generó a través del tiempo, pues por la necesidad de generar bajos costos y pues obvio bajas temperaturas en un sistema de climatización, es el enfriamiento evaporativo. Eh, ¿Qué es el enfriamiento evaporativo? Pues es básicamente un sistema, un equipo que trabaja mediante la refrigeración por evaporación, que es un proceso adiabático a entalpía constante. ¿Y qué hace? Reduce el calor sensible. Los seres humanos, el calor que sentimos es el calor sensible. ¿Qué quiere decir? Pues el enfriamiento evaporativo no disminuye como tal la carga, pero sí genera una sensación de confort y genera una sensación de disminución de temperatura en los humanos, en las personas. Y pues esta reducción de calor sensible se da de una manera muy sencilla, que es
mediante el paso del aire por un panel húmedo, eh, y pues ya el aire que sale del evaporador sale humidificado y enfriado, y pues es lo que va a generar ese gradiente de temperatura, esa disminución de la sensación de calor en las personas. ¿Cómo se ve esto en un diagrama ciclométrico? La humidificación se ve en el eje Y, por decirlo de alguna manera, eh, hacia arriba, y el enfriamiento, pues en el eje X, donde están las temperaturas, hacia la izquierda. Entonces, pues, al generar yo una humidificación y un enfriamiento, estoy generando un gradiente de temperatura mediante el sistema de enfriamiento evaporativo, y pues esto va a ser lo que nos genera a nosotros una disminución en la sensación térmica. Que hay que tener en cuenta la humedad. La humedad para que un sistema de enfriamiento evaporativo sea eficiente o funcione, pues el gradiente de temperatura o el delta de temperatura que se va a generar depende de la capacidad de absorción de la humedad del aire del lugar. ¿Esto qué quiere decir? En sitios con humedades muy altas, eh, los módulos de enfriamiento evaporativo no van a ser tan eficientes, o no, pues no van a generar un cambio de temperatura significativo, ya que no van a tener capacidad de absorción de la humedad del aire exterior, porque pues ya es muy alta. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, es igual, es igual recomendable también cuando se tienen sistemas de enfriamiento evaporativo, al estar nosotros haciendo una humidificación del aire, hacer una extracción adicional. Pues igual las humedades muy altas en el ambiente, si generan la sensación de confort térmico, pues pueden generar hongos, hongos o moho. Entonces, que pues este tipo de bacterias que se generan en ambientes húmedos. Entonces, aunque estamos humidificando y enfriando el aire, es necesario hacer una extracción adecuada para, ¿para qué? Pues para tener unas buenas condiciones ambientales dentro de un espacio, dentro de un recinto. Decir que es mejor entre un enfriamiento evaporativo o un sistema de aire acondicionado es un poco difícil de decir, porque, pues como les mencioné, un sistema de enfriamiento evaporativo depende de las condiciones exteriores, de las condiciones de humedad del aire, de dónde se va a instalar el equipo. Pues no es lo mismo un día lluvioso, por ejemplo, aquí en Bogotá, la humedad pues presente en el aire va a subir, y si yo tuviera un módulo de enfriamiento evaporativo, pues en ese día de pronto no me va a llegar a las prestaciones o a la temperatura requerida, porque las condiciones de humedad cambiaron. Entonces, pues es un estudio que se debe hacer muy consciente a la hora de diseñar o seleccionar estos sistemas. Eh, Saber dónde lo va a instalar, y pues bajo qué condiciones. Lo que sí, pues, pues un sistema de acondicionamiento de aire, aunque es más costoso porque consume más energía, pues sí te lleva el aire a las condiciones de temperatura y humedad deseadas fácilmente. Pero pues la ventaja, como les mencioné, de los sistemas de enfriamiento evaporativo, pues es menores gastos en el mantenimiento, el consumo eléctrico también es menor que en un sistema de acondicionamiento de aire.
Entonces, pues para sistemas de bajo presupuesto y en zonas donde la humedad no sea muy volátil o no cambie mucho, pues son muy buenas alternativas que se generaron pues, en la ventilación para disminuir costos en sistemas de acondicionamiento de aire. No siendo más, pues primero agradecerles el tiempo. Eh, Victoria, pues ya me dirás qué preguntas hay. Eh, y no, muchas gracias por el tiempo. Quedo atento a qué preguntas puedan tener. Espero que haya sido de utilidad este tema que les compartí hoy. Y nada, pues me cuentas, Victoria. Victoria. Muchas gracias, David, por tu presentación. Estamos muy agradecidos. Nos has dado una información muy valiosa. Vamos a comenzar con la sección de preguntas y respuestas. Les pido de favor que vayamos avanzando poco a poco. Pueden ir colocando sus preguntas en la parte superior derecha de sus pantallas. Ahí está el chat y ahí también está la sección de preguntas como tal. Primera pregunta, David, dice, ¿cómo se puede medir la presión estática y dinámica en un sistema de ductos? Bueno, pues hay sistemas o hay equipos de sensores de presión diferencial que simplemente pues son neumáticos, entonces pues nada, es la inmersión de estos sensores o pues, dependiendo del tipo de sensor es la instalación de estos en el sistema de batería, pues para obtener la medición requerida. Pues puede haber sensores que midan presión absoluta, que es como la presión total respecto a una cámara de referencia o también presión manométrica. Entonces, pues ya dependiendo la medición que requieras, pues seleccionas tu sensor. Muchas gracias, David. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, buen día, ¿podemos instalar filtración para liberar olores? Para olores están, bueno, en la filtración electrostática, los filtros precipitadores electrostáticos son unos equipos que tienen Soler y Palau, son un poco costosos, pero mediante esto se puede generar una extracción de olores o simplemente en las unidades de ventilación con filtración con filtros de carbono activo, ya sea impregnado o granulado. Pero sí existe la filtración pues para olores. Muchas gracias, David. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿tienen alguna tabla de caída de presión de filtros a media vida, MER 8, 3, etcétera? Y la segunda pregunta es, bueno, es que vienen dos preguntas en la misma. Bueno, si quieres, me respondes esta y ahora te mando la segunda. No, dime las dos de una vez. Si quieres, repíteme la primera Ok. y la responde las dos de una vez. Claro que sí, David. La primera dice, ¿tienen alguna tabla de caídas de presión de filtros a media vida, MER 8, MER 13? Y la segunda pregunta es, ¿los modelos TD Silent aguantan las caídas de presión generadas por los filtros? Los modelos, ¿qué? Perdón, no te escuché bien esa parte.
La segunda pregunta dice, ¿los modelos de Silent aguantan las caídas de presión generadas por los filtros? Ah, ok, listo. Bueno, con respecto a a las tablas de caída de presión de filtros a vida media, pues las caídas de presión dependen de los fabricantes de filtros, también dependen del filtro y del banco de filtros o pues del equipo. Ahí te puedo responder las dos preguntas en una sola. Digamos, los T de Silent tienen su propia caja de filtración. Y pues para estas cajas de filtración tienen sus filtros que ya tienen sus curvas determinadas. Eh, las puedes buscar como las cajas MFL, ahí encuentras las curvas de caída de presión que soportan estos equipos. Y pues vida media, nosotros, pues, así como para mencionarte, un MERF 8 usamos más o menos 0.6 pulgadas, unos 13, 0.8, depende, es que depende del fabricante de filtros, pues también depende de la aplicación, pero pues esas tablas las encuentras ya directamente con los fabricantes de filtros. Las del T Silent sí las puedes buscar como cajas MFL y están las curvas de caída de presión que se generan en los filtros de estos equipos. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta es, cuando dices que los sistemas perdón, nuevamente te repito, cuando dices que los sistemas de enfriamiento evaporativo no funcionan eficientemente en lugares con humedad alta, ¿qué humedad máxima se recomienda para usarlo? Eh, uf, depende del gradiente de temperatura que quieras generar. Eh, Al final, pues si la sensación térmica que tú requieres disminuir no es tan alta, ese delta T no es tan alto, pues se podría evaluar en qué condiciones de humedad se puede usar el equipo. Eh, pero específicamente no sabría decirte eh, qué, qué humedad se recomienda porque, pues, como igual mencioné, es es un factor que puede ser muy volátil dependiendo del clima del día o la época del año pues, en los sitios que hay estaciones. Entonces, pues depende más del gradiente de temperatura que tú quieras generar. Pues haces, digamos, tu análisis en la carta ciclométrica y ves si con la humedad que hay te es suficiente o, pues, o si no, tendrías que usar un sistema de acondicionamiento. De ahí. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta es, para campanas en sistemas de extracción de cocinas industriales, ¿qué normatividad se puede consultar? Para campanas. Mm, para campanas. Para campanas no estoy seguro. Sé que aquí en el H 62.1 mencionan eh, clases de aire y en las tablas pues están como cocinas o pues cocinas de densidad industriales en industriales, pero también hay una charla, la pueden encontrar, que ahonda más en el tema, también de Soler y Palau, la pueden encontrar en YouTube. También fue un ejemplo de ICIDAD que se hizo se hizo ya hace un poco más de un año, se hizo para una cocina en un hotel.
Eh, pero bueno, normativa exacta no sabría decirte, te recomiendo esa charla y en el manual de ventilación de Soler y Palau algo se menciona también del tema y lo encuentras en internet. Muchas gracias, David. Siguiente pregunta. ¿Qué factores se consideran al momento de calcular y seleccionar un equipo evaporativo? ¿Qué factores qué? Perdóname. Al momento de calcular y seleccionar un equipo evaporativo, me dijiste. Correcto. Pues factores, como te mencioné, la humedad en el ambiente, como les mencioné, la humedad en el ambiente, porque pues va a dictar qué capacidad de absorción de humedad tiene el aire dentro del módulo para llegar a un gradiente de temperatura deseado. Simplemente pues tú vas a tu carta ciclométrica y haces el análisis con tus condiciones del aire ambiente, eh, digamos, cuánto tendrías que humidificarlo para llegar a la temperatura, humidificarlo y enfriarlo para llegar al delta de temperatura que requieres. También caudal, obvio el caudal del ventilador y la caída de presión, pues la presión generada por los paneles, pues la caída de presión generada por la ductería, cuando es el caso. Entonces, pues digamos que los factores que se tienen en cuenta en un sistema de ventilación normal, más la humedad y ese gradiente de temperatura que tú quieres generar. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta es, ¿qué proporción de aire, inyección, extracción se debe aplicar para enfriamiento adiabático? Para un enfriamiento adiabático, es la misma en un sistema, o sea, siempre que tú tengas un sistema de suministro de extracción, eh, debes garantizar la renovación de al menos el 80% del aire que estás extrayendo del sistema. Entonces, pues la porción no cambia, salvo que las humedades sean muy altas. Digamos, si tú con el enfriamiento evaporativo estás generando eh, humedades muy altas que pueden generar el moho y estas bacterias que mencioné anteriormente, tendrías que generar una porción de extracción adicional o de ventilación, según sea el caso adicional. Y esta fórmula la encuentras en el ASHRAE también. No la tengo, pero pues sí está. O sea, si existe, depende de la humedad, de la humedad del aire. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta, buenos días. ¿Qué es más eficiente entre un DOAS y un equipo de recuperador de calor y en qué aplicaciones recomiendas cada uno? Bueno, una DOA como tal, digamos, no tengo el conocimiento a fondo de una DOA porque son equipos que están dedicados ya como una unidad de tratamiento, una unidad manejadora, más como al conjunto completo de la climatización. Eh, pero pues digamos, te puedo decir que los recuperadores de calor son eficientes para aplicaciones residenciales, aplicaciones de oficinas, son pues igual equipos de ventilación que lo que hacen es el aprovechamiento de la temperatura del aire a extraer
de la temperatura y la humedad para llevar el aire de suministro a las condiciones deseadas. No tengo a fondo el conocimiento de las DOAS, pues, como te menciono, es un equipo que es más de acondicionamiento de aire. Entonces, entre los dos no podría decirte cuál es más eficiente. Muchas gracias, David. Aquí, bueno, nos preguntan qué software recomiendas para dimensionar ductos. Bueno, esta es muy rápida, es EasyDuct. Lo puedes, es de Soler y Palau, y lo pueden encontrar directamente así como EasyDuct en internet. Y bueno, obviamente tenemos algunas charlas ya enfocadas en EasyDuct para que puedan utilizarlo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el consumo de agua en litros de los sistemas de ventilación adiabática? El consumo de agua de un enfriamiento evaporativo depende del tamaño. Si quieres, puedes buscar nuestro modelo en la página de Soler. Las DAL es el modelo DAL. En los catálogos encuentras este dato según el tamaño, pues, del equipo. Gracias, David. La siguiente pregunta, bueno, esta igualmente la respondo. Dicen, ¿tienes software para selección de ventiladores? Sí, sí contamos con un software de ventilación. Se llama EasyVent. Este lo pueden encontrar en los sitios de Soler y Palau México o Soler y Palau Colombia. Solamente tienen que registrarse y ahí mismo es un selector de ventilación. La siguiente pregunta es, ¿cómo se calculan las variables para bulbo seco y bulbo húmedo? En la carta ciclométrica, pues vas con tus condiciones ambientales a la carta ciclométrica de la, de la ciudad donde estés ubicado o ubicada, y simplemente es hacer una lectura con las condiciones de temperatura y de humedad. Empiezas a hacer la lectura en la carta ciclométrica de los demás datos. Están las temperaturas de bulbo húmedo, humedades, entalpías. Entonces, todo eso lo lees directamente en la carta ciclométrica. Siguiente pregunta. Para la selección de los equipos se considera la caída de presión mediante saturado. ¿Significa que al inicio con filtros nuevos el caudal será mayor? ¿Alguna recomendación para este caso? Recomendación. No, pues por lo general va más en el criterio de cada cuánto quieras tú eh, cambiar los filtros, ¿no? Si uno selecciona el equipo en una condición de vida, pues filtros sucios van a tener una vida más larga. Entonces, pues nosotros cuando hacemos la selección, dependiendo el requerimiento, nos enfocamos más en esto. Pero, pero no, pues simplemente igual para eso están los elementos de control en los sistemas de ventilación, que pues según las mediciones por ejemplo, no sé, partículas por millón de algún elemento, de algún gas que esté presente en el aire y que esté siendo nocivo o esté siendo eficiente, pues, los elementos de control lo que hacen es darle la orden al ventilador de suministrar o extraer más caudal de ser necesario. Entonces, pues, digamos que el control del caudal se hace por ahí, por ese lado.
Y pues con referencia a la selección del ventilador, ya con la caída de presión, es lo que te digo, pues va a influir en la vida que tengan los filtros. Pues si lo selecciono una vida media, pues voy a tener que cambiar los filtros más rápido que si lo selecciono en la condición de filtro sucio. Gracias, David. Bueno, agradecemos obviamente que todos quieran la presentación. Les comentamos que, bueno, esta se va a realizar, bueno, se va a colocar en los canales de YouTube, tanto de Soler y Palau México como de Soler y Palau Colombia, Perú, Chile, para que puedan ver esta grabación. David, nuevamente agradecemos tu participación y pues todo el conocimiento brindado. Agradecemos a todos los asistentes por estar presentes en esta ocasión. Y bueno, damos por finalizada esta presentación. Y bueno, en la siguiente mes ya contaremos con otra presentación que igualmente les haremos llegar. David, nuevamente muchísimas gracias y excelente día a todos. Gracias, Victoria, y gracias a todos por el tiempo, por el espacio, y pues espero que haya sido de utilidad la información que les brindé hoy. Que tengan un buen día.